この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Los pongo en contexto. Imagina que tu hermana te obliga a que juegues un juego de chicas extremadamente difícil si no quieres que tus papás descubran que te disfrazas de sirvienta a medianoche, por lo que luego de muchos días lo completas, pero te terminas desnucando al rodarte por las escaleras cuando salías a comprar papitas, despertando en ese juego donde el matriarcado y el feminismo opresor controlan el mundo, siendo los hombres ahora las perras de las mujeres. ¿Qué? Sin más que agregar, gente, yo soy Terixama y bienvenidos a Otome Game Sekai wa Mob ni Kibishi Sekai Desu, el resumen. No sé si lo notaste, pero yo no hablo ruso. Iniciamos con un oficinista jugando un Otome, y para los que no sepan qué es esto, no se preocupen, yo tampoco sé, pero mi editor pondrá en pantalla lo que significa. Siguiendo la historia, este es obligado a jugar este juego ya que su hermana, mientras viaja por las Europas, supongo, le encarga que complete este juego al 100% para poder escuchar un audio. Supuestamente el tipo es oficinista, pero se la pasó varios días y noches completando este juego de harem invertido, aventura, mazmorras, muchas peleas y hombres extremadamente guapos. La fórmula del éxito. Tras completar este suplicio sale a comprar unas papas al justo y bueno, pero por el cansancio de estar varias horas sin dormir, este se termina muriendo luego de partirse el cuello al caer por las escaleras, y despertando como un niño en una era medieval llamado León, el cual es el hijo menor de una familia humilde de campesinos. Lo curioso de esta vuelta es que su padre está casado con dos mujeres. Una es una mujer noble con la cual tiene una hija y un hijo, con el fin de no perder sus tierras, mientras su segunda esposa viene a ser la madre de León, con la que tuvo 4 hijos, siendo León el tercero. También nos damos cuenta que León y su hermano mayor Nix duermen afuera en un cobertizo por el hecho de no ser hijos de la mujer noble. Nix nos aclara que deben estudiar mucho para poder casarse con una chica en la academia antes de los 20 años. De lo contrario, deberán casarse con alguna anciana ricachona únicamente para conservar su estatus. León pregunta dónde quedan sus derechos como hombre de elegir a cualquier mujer, escuchando quizás una de las cosas más fuertes y justicias divinas de la historia. León ha reencarnado en el juego de su hermana, donde las mujeres son superiores a los hombres, y en el caso de no ser apuesto o semihumano, prácticamente eres un perro buscando que le pongan su correa. Luego de 10 años, León logra recordar su vida pasada, especialmente cómo logró completar ese juego infernal. León se encontraba tranquilo al ser un simple granjero, pero para su mala fortuna la mujer de la nobleza quiere casarlo con una anciana de 50 años que ha enviado a sus esposos a la guerra para obtener sus pensiones luego de que estos cayeran en combate. León se niega, pero la anciana no está dispuesta a derrochar dinero en él para que entre a la academia, por lo que sus opciones son casarse con eso o mandarlo a la guerra como carne de cañón. Leo sigue negándose y dice conseguir dinero para poder pagar su matrícula. Para ello se convierte en aventurero. Con ayuda de su padre consiguen un barco volador con el que parte a conseguir un objeto raro que obtuvo la protagonista de su juego para poder entrar a la academia. Luego de que su barco fuera destruido por un vórtice, logra llegar al sitio, donde tras pasar algunos guardias consigue la nave que compró cuando jugaba en su mundo. Sin embargo, la inteligencia artificial impide esto, contándonos que en este mundo existe una guerra entre humanos que usan tecnología y una nueva generación la cual usaba magia. Viendo la situación, la era tecnológica cayó y estaba dispuesto a acabar con León y luego con la civilización mágica, pero León lo impide y logra conseguir el control de la nave. Esta inteligencia queda sorprendida ya que sus rasgos e idiomas son de la antigua civilización, por lo que ahora este le sirve bajo el nombre de Luxion. 3 meses pasaron sin que León diera señales de vida. La anciana estaba más que contenta, pero su sonrisa sería borrada cuando León llega con Luxion y una gran fortuna. Con esto logra entrar a la academia, donde vivirá la historia de su juego Otome, que lo torturó en su vida pasada. Sin embargo, tenemos problemas. Pasa que en esta escuela hay 2 tipos de clase, la regular y la avanzada. Al ser un noble no reconocido, asistirá a las clases regulares, o eso creía, ya que al completar una dungeon inexplorada, conseguir tesoros y aparte descubrir una isla, se le dio el título de varón, o sea que ahora es un noble reconocido, o sea que va a asistir a la clase avanzada, o sea que las chicas serán iguales a su madrastra, en título, no en actitud, o quizás sí. En fin, llega a la academia donde se encuentran los 5 personajes del juego a los que él enamoró. Debo aclarar que la historia del gameplay era desde la perspectiva de una chica. También a la rival de la protagonista, Angélica, quien es la prometida del príncipe. Luego de la aburrida y típica formación de inicios de clase, se encuentra el primer evento del juego, donde la protagonista abofetea al príncipe. Sin embargo, las cosas cambian cuando la chica con la que habla el príncipe no es la que Leo llegó a controlar en su mundo. Pero bueno, no quiere interferir en ese asunto.
Luego de recibir una clase de cómo hacer la fiesta del té, ya que los hombres deben hacer eso si quieren conseguir pareja, o al menos hablar con una chica, Leo lo intenta, pero bueno, vean quiénes fueron a su fiesta y creo que no debo mencionar que no salió bien. Al momento se daría cuenta que una chica es acosada y esta sería la protagonista llamada Olivia. Leo no quiere intervenir, pero tampoco quiere desperdiciar lo que quedó de su fiesta y le invita. Hablarían de que ella quiere aprender magia, pero al ser plebeya no conoce el modus operandi de la academia, por lo que Leo le sugiere que hable con su hermana mayor. La tipa es muy creída, no entraré en detalles. Ella le dice que debe hablar con la chica más importante de su clase. Así recibe el consejo y Olivia logra hablar con Angélica, quien bueno la felicita por seguir los protocolos, supongo. Luego de entablar buenos términos, Olivia le aclara que fue idea de Leo. Angélica lo reconoce y lo tiene en alto estima al lograr su título de noble por mérito propio. De ahí pasamos a la clase de aventura donde Olivia pelea con Mari, la chica que ha tomado el lugar de la protagonista. Había ciertas molestias, pero el príncipe se interpone y se la lleva junto con su equipo. Mientras Leo y Olivia obtienen minerales, se da cuenta que debe dejar de juntarse con ella si quiere que la historia del juego siga su curso. En esa serían atacados por estas hormigas. Con el arma que Lexion le creó, acaba con estos sin ningún problema, pero por proteger a Olivia sería herido, aunque llegaría el Team Husband. Olivia volvería a molestarse porque Mari se acerca al príncipe y este se enfada, retirándose con Mari y con los otros nobles, los cuales ya andaban discutiendo por la atención de esta chica. Olivia fue pisada como un tapete y Leo se cuestiona lo que acaba de pasar. Para seguir avivando el fuego, el príncipe se entera que las cosas de Mari fueron incineradas y supuestamente las que hicieron eso revelaron que fue bajo las órdenes de Angélica. Ella se defiende, pero el príncipe no le cree y le pide que no se vuelva a acercar. Mientras León y sus amigas andan frustrados por no conseguir prometidas, aparte de solo quedar las feas y antipáticas. En esas tocan el tema de la discusión entre el príncipe y Angélica. León se preocupa ya que dicha discusión debería pasar más adelante. Él hablaría con Olivia sobre el tipo de persona que es Mari. Olivia le responde que solo habló una vez con ella y esta le respondió. Tras eso escucharon algo en la biblioteca y fue a Mari besándose con uno de los nobles que acompaña al príncipe. Por otro lado, Angélica está molesta y se siente traicionada, ya que ella fue criada para vivir por y para el príncipe, pero este último le compró un esclavo a Mari, lo cual significa que su relación con ella es más íntima. Siguiendo por la misma línea, la hermana de León hablaría con él sobre los últimos hechos, aclarando no tener ninguna relación con Angélica, el príncipe o Mari. También le menciona dos cosas: la primera, que se mantenga alejado de todo para evitar problemas, y segundo, al final de cada periodo escolar hacen una fiesta. Le pide por favor que no la avergüence. Aprovechando la nueva información, León le pide a Lexion que averigüe sobre Angélica y Mari. Y en la fiesta, luego de ser rechazados, Olivia aparece para contarle la nueva discusión, ya que Mari ha tenido avances con el grupo del príncipe, y eso es algo que todos están conscientes, ya que ahora están compitiendo por el amor de Mari. Incluso el príncipe declara abiertamente que tiene sentimientos por ella. Así es, un harén inverso. Tras dichas declaraciones, Angélica la reta a un duelo, pero pasa que al final los 5 nobles toman el lugar de Mari. Que caga. A estas alturas, Angélica no solo es humillada, sino que sus seguidoras la han abandonado. Y lo que parecía ser su fin, Leo sale a tomar su lugar. Si León gana, Mari deja al príncipe, pero si gana el harem, Angélica los dejará en paz. El combate será en el Coliseo con armaduras. Serán ellos 5 contra León en combates por turno. Tras provocaciones e insultos, el duelo queda pactado. Aparte de confirmarnos que Mari es una reencarnada al igual que León, por lo que no es de extrañar que sepa técnicas de juegos otomes. Después vemos que Angélica le pide que se retire ya que no quiere involucrarlo, pero León está más que decidido a pelear con ellos. Así el día del duelo llega. Al ver la armadura de León, todos comienzan a reírse. La razón es que si bien es obvio que es muy grande y claramente se ve más poderosa, aquí se tiene más en cuenta que el traje se vea estético. De hecho es más temas de ligereza y que sea aerodinámico, pero sigo creyendo que es por estética nada más. Pero bueno, el primer combate sería entre León y Brad, alguien demasiado narcisista y presumido, por lo que la pelea inicia. León saca su mejor arma, una pala. Sí, era obvio que se le iban a burlar, pero terminó provocando a Brad, quien confía en su velocidad y armas, pero León esquiva sus ataques y de un solo palazo en ese hocico lo deja fuera de combate. El estadio queda completamente en silencio. Los modales forman al hombre. Angélica queda impresionada por lo sucedido y a la vez contenta, pues se da cuenta que muchos apostaron a favor del príncipe. Aunque se sigue preguntando por qué se lió con ella si sabe que esto lo perjudica. En esas está por comenzar el segundo combate, León contra Greg. Este último comienza a quejarse de que solo ganó por usar la fuerza de su armadura. Y es como, ¿qué? Oye, amigo,
¿Vienes de Tontolandia? Pues el combate es de armaduras, ¡duh! En fin, la pelea inicia, vemos que Greg es bastante hábil, pero hay un problema. El tipo no usa buen equipo. Es más, la armadura que tiene está más vieja, dañada y llena de huecos que las calles de Bogotá. En fin, León destruye su armadura, también burlándose de sus excusas cuando fueron ellos quienes se burlaron de él y vinieron con armaduras antiguas creyendo poder ganarle. Greg estaba llevado del putas y hace un espectáculo deprimente que hasta los de la tribuna sienten pena por esa actitud, declarando ganador a León. En la tercera ronda se enfrentan León y Chris. Este es alguien más serio y reservado. También es un excelente espadachín, lo cual es un problema. Como vemos, León toma distancia y libera varios drones, ya que se es débil con ataques a distancia. Solo un paréntesis, en el manga vemos que los drones son como en la vida real. No sé por qué los cambiaron en el anime, pero me pareció curioso. Volviendo al tema, Chris se queja de que esto no es de caballeros, y aquí lo interesante, lo dice cuando el combate es literalmente 5 contra 1. Chris se lanza, pero es inútil, chillando porque no pudo ganar pese a que se esfuerza más que nadie. León saca su lado badass diciendo lo siguiente: si quiere llorar, vaya con Mari para que le toque el violín, el más pequeño del mundo. Chale, me humilló. Dos cosas, primero, sí se pasó, y segundo, eso me lo acabo de sacar del manga. En este momento el público está desesperado porque están perdiendo mucha plata y los que quedan están sintiendo la presión. Su cuarto combate ahora es contra Jill, el cual comienza con una cortina de humo y le dispara desde las alturas, pero León sigue intacto. Sin más opción, debo explicar que momentos antes la hermana mayor de León puso una bomba en su armadura. Esto bajo influencia de Jill, ya que sabe que tener al príncipe de enemigo es peligroso. Por eso la cara de preocupada. Pero esto fue inútil. Jill lo comienza a amenazar de que su familia lo pagará caro y León como que... Ahí lo anoté, bro, en la libreta de las cosas que me recontra rechupan una pija. y lo derrota. María estaba preocupada y molesta por lo que acaba de presenciar. El príncipe se prepara para el combate final, aunque María no está del todo confiada. En este momento la tribuna está eufórica apoyando al príncipe, pues en este momento su dinero depende de él. Así la pelea inicia, como vemos ambos son muy parejos, de hecho la armadura del príncipe es superior al de las 4 anteriores, pero bueno, eso es irrelevante. León comienza a preguntarle sobre lo que es el amor y qué lo diferencia de lo que siente Angélica y lo que siente Mari. El príncipe menciona que él nunca quiso nacer como un noble y lo que siente Angélica únicamente es por su título, tratándolo como es, un príncipe. En cambio Mari lo trata como una persona normal. Aparte le recalca que solo disfruta humillar a los otros en su soberbia, preguntándole qué es lo que siente al hacerles todo esto. Soy fan de este hombre. ¡Ah! En esas vuelve a tener otro choque donde León le dice algo como: ¿a ti no te gusta nacer como noble? ¿Sabías que hay hombres que los venden a otras mujeres como si fueran perros? ¿O que tienen que agachar la cabeza y rendir pleitesía solo para poder hablar con una chica? ¿Para luego ser atacado y humillado por sus amantes? Incluso tiene el descaro de decir que eso no es un problema y que los hombres tienen más libertad que él. Miren, ese niño es mongolito. León con justa razón se enfada, mientras unos arriesgan sus vidas y su dignidad para por lo menos casarse, otros como él ya tienen comprometidas y deciden coquetear con cualquiera que se les atraviese. León le recalca que debe pensar como el próximo soberano, que sus acciones actuales con Mari solo causarán que en un futuro su reino caiga en la desgracia, que recapacite y acepte que Angélica es su pareja, pero este al final dice que prefiere morir en el combate antes que dejar a una mocosa que conoció hace una semana. León se asquea de haber desperdiciado palabras en él. Desde la tribuna Angélica llora tras saber lo que siente en verdad el príncipe. Incluso planea hacerse a un lado, pero igual forma sigue creyendo que Mari es una amenaza para este último. Tras esto Olivia se levanta y le dice al príncipe que lo que siente Angélica es verdadero. Después de todo sigue sentada viendo el combate. El príncipe le aclara que ese amor fue inculcado y que por su parte no puede corresponder eso. Y para no hacer esto ya tan largo, el príncipe está dispuesto a perder su relación con el duque con tal de estar con Mari. Por lo que luego unas burlas e insultos por parte de León que hace que todos lo odien aún más, derrota al príncipe de un solo impacto, obvio causando aún más odio. Ya con esto acabado, Angélica le agradece por lo que hizo y se retira a ver al príncipe, quien únicamente le repite lo que ya oímos. Parcialmente es verdad, solo gusta a él porque es de pequeña, así la criaron, y pues este no la ama. Sentando cabeza en la realidad, Angélica se retira deseándole un futuro exitoso.
mientras León habla con el duque, o sea el padre de Angélica, para evitar que él sea sentenciado a muerte por los problemas causados con el príncipe, dando parte de la enorme riqueza que ganó tras las apuestas del combate. Con esto asegura su vida y la posición de su familia. Aparte de renunciar a los títulos, que aún ni había aceptado, el hermano de Angélica le pregunta por qué llegará a convertirse en el enemigo público número 1. Esa obviamente no era su intención, pero el duque acepta su propuesta, aparte de pedirle que lleve a Angélica a su casa en el campo para que despeje su mente. Ahora León ha vuelto a ser libre sin preocuparse por títulos ni por buscar esposa obligatoriamente. Así regresa a su casa junto a Angélica y Olivia, pasaría un tiempo lleno de paz, tranquilidad y fanservice, como debe ser. ¡Ya antojaron! Y también mencionar que el príncipe y su combo fueron desheredados. ¿Cómo? Volviéndose ahora unos simples aventureros. Quiero que miren esa cara, obsérvenla, contémplenla, quiéranla, ámenla. ¡Mamá! ¡Escucho borroso! ¡Mamá, métame en arroz! Ahora llega el dictamen de la corte, mencionando que no habrá cargos en contra de León y su familia. Peor aún, para el protagonista, ahora le otorgan el 6º rango en la corte real, o sea que ahora es un caballero y varón a la vez. Odio mi vida. Por lo que luego de ser nombrado oficialmente y de conocer a la reina que muchos simpiaban en los comentarios de páginas de anime, y ya veo la razón, León regresa a la academia. Si antes no lo determinaban, ahora sí que peor, por lo que encontrar esposa es más difícil que antes. Pero no hay quejas si tiene semejante compañía a su lado. Señor, qué suerte tienen algunos. Ahora llega el festival escolar donde León organiza una cafetería usando el dinero que ganó en las apuestas. Sí, les va a servir a los comensales comida con el dinero que ellos perdieron. Son ustedes diabólicos. Como era de esperarse, no desaprovecha tener a 2 chicas para explotar sus encantos. Luego de varias escenas, Yuri, la hermana mayor de León, llega a su salón para que lo ayude. La razón es que se peleó con su mejor amiga por un hombre, el cual heredará el título de vizconde. Sí, esto no es por amor, aquí la plata es fundamental. León le comenta que hizo bien que cortara su amistad por tratar de quitarle a su partido, pero revela que es al revés. Su hermana es quien le quería bajar al chico a su amiga. Lo que esta quiere es que hable con su amiga para que no estorbe, en otras palabras que la intimide. Olivia le dice que eso está mal, pero esta responde que no se meta. León le aclara que no la va a ayudar y que le baje a su altanería, remarcando que Olivia es más importante para él. Si se mete con ella, Angélica no tendrá piedad. Esta se retira junto a su esclavo sexual, no es broma eso. Olivia le agradece por preocuparse, pero los problemas continúan. Sus amigos le comentan que en el salón del frente han puesto otro café que está atrayendo más clientes, resultando ser que fue el ex príncipe, que si no lo he mencionado, su nombre es Julius, y compañía. Está más que claro que esto fue hecho a posta para dañar su negocio. Así León decide chismosear su café, que más parecía un bar. Esto siendo plan de Marie, quien busca superar a toda costa a León por la humillada que recibió. Olivia quería ayudar a traer más clientes, pero solo recibió insultos, menos de una chica llamada Carla. Esta admira a León y le pide a Olivia que le ayude a presentarla. Al día siguiente todo está listo para dar inicio a vender café en el festival. Sin embargo, Angélica sería llamada con urgencia. La persona quien la solicitó es la reina, la madre de Julius, cuyas intenciones es hablar con León sobre lo ocurrido en el duelo, por lo que luego de disculparse por lo que su hijo le hizo a Angélica, decide ir a molestar a León en su puesto, haciendo que reciba una mala atención. El problema: alguien ya se le adelantó. León mantenía la compostura, aunque esta no desaprovechó la oportunidad de humillarlo por la pérdida de las apuestas, molestando a Angélica, quien le hace frente. Luego de algunos insultos, Olivia se interpone, pero esta hija del conde la comienza a humillar, diciendo que Angélica solo se junta con ella por no tener amigas, más aún cuando ella en su pasado trataba a los plebeyos como basura. León le grita que se calle, pero sus sirvientes comienzan a golpearlo. La reina, cuya identidad aún no se conocía, les pide que se detengan, aunque esta otra ya estaba mandando a sus hombres a atacarla. Claro, León ya sabía quién era, aprovecha para lucirse y dejando como tapete a todos estos para revelar que ella es la reina, y si ella le ordena puede acabar con todos los presentes. León claramente se encuentra fuera de control, por lo que Angélica, para calmarlo, llama a su maestro, sí, el de la clase de té, quien es la única persona que León admira y respeta. Ojalá poder hacer eso, debe estar guapo, Luego de que entrar en razón, procede a hablar con la reina. La verdad, nada destacable, salvo que no estaba molesta, solo que se excedió en el combate. Tras aclarar algunas cosas, esta procede a pedirle un favor, y es que como ella nunca estuvo en una academia, le pide que la acompañe a crear recuerdos, algo que su yo del pasado se hubiera burlado, pero este lo toma por otro lado.
La reina solo lo estaba molestando, incluso las chicas le comentan lo absurdo de la situación, pero a él no le importa si está casada, si tiene hijos o que tenga más de 30 años. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Ella es muchísimo mejor que cualquier chica de la academia, algo que yo estoy completamente de acuerdo. Pero tristemente las cosas no llegaron a más porque Julius frenó esta payasada. Pasando a otra escena, la reina exige ver a Mari. Julius se niega de paso que le pide que no se acerque a León por ser un adicto al dinero y un cobarde, pero su señora Mari le haría ver que el adicto al dinero es él, por cobrar casi $80 por un té y dulces baratos. También que el cobarde sería él, ya que perdió la apuesta, lo que en términos simples no debería estar cerca de Mari. Por lo que molesta, le ordena que traiga a Mari. Por otro lado, mientras León sufre un corazón roto, aparece Carla, que luego de que Olivia la presentara, le pide a León que salve a su familia. Recordarles que si les gusta el contenido pueden suscribirse, ya que un pequeño porcentaje, por no decir que nadie lo hace, así apoyas el canal y no te perderás nuevo contenido. Ahora continuamos. Pero esa subtrama la voy a omitir, ya que en el manga se explica un poco, pero no toma importancia hasta muchísimo más adelante, así que por el momento, skipeado. Siguiendo con el tema del festival, vemos a estas dos algo distantes, eso por lo sucedido del día anterior, por lo que Leo decide que tomen un descanso. Igual forma no tiene ningún cliente, pero este no está dispuesto a derrochar dinero, por lo que decide apostar. ¿En qué exactamente? Luego del remoto descanso y que estas dos ya se hablan, Angélica explica que la carrera de motos voladoras es el evento más importante del festival, ya que aquí se puede sacar muchísimo dinero dependiendo de la forma que apuestes. Explicar esto es irrelevante, ya que no le aporta nada a nadie que mira este video. De paso vemos a Mari que intenta ganar algo de dinero con la participación de Jill, aún con la oportunidad de apostar y ganar aún más, no lo hace por malas experiencias con antiguas parejas del mundo de donde proviene. Por otro lado, León se está llenando los bolsillos al usar el sistema de escaneo de Luxion. En esas ocurriría un problema durante la carrera, y es que Jill sería atacado durante el recorrido, recibiendo varios golpes que le causaron una fractura, pero que de igual forma termina la carrera en el primer lugar, también sale en camilla. Por lo que salen a ver cómo se encuentra. Tal y como dijo Luxion, no podrá continuar con la carrera. Esto preocupa a Mari, el hecho que perderá dinero. Aparte, Angélica deberá encontrar un reemplazo que represente a los de primer año, pero termina apareciendo Clarice. ¿Quién es Clarice? La ex prometida de Jill. Esta es la causante de que ahora se encuentra en la enfermería, siendo parte de su venganza. Hay unas cuantas discusiones y el problema es que ella seguirá atacando, ya sea que él compita u otro tome su lugar. Los otros presentes sugieren que participe León. Si él termina herido, pues a nadie le importa, pero Angélica no lo permite y decide mejor no exponer a nadie. El problema es que su reputación quedaría afectada, ya que es la representante de primer año. Esto se lo hace ver María León, y como este le debe su vida y comodidad al duque, decide aceptar. Esto beneficia a María de dos formas: si gana, ella gana dinero; si pierde, ella gana haberlo derrotado. ¿Qué jugada fue esa? Y otros del público. Por lo que bueno, la decisión está tomada. Llega el día de la final donde Luxion le hacía mejoras y reparaciones a su moto, pues está claro que lo iban a sabotear, aparte de que muchas personas apostarán a que León no ganará. En ese momento aparece Dan, el favorito de la carrera y uno de los seguidores de Clarice, quien viene a disculparse seguido de decirle que no se va a contener. También nos aclara que Clarice era una persona más amable, pero el hecho de que ella hizo muchas cosas por Jill y este simplemente canceló su compromiso en una carta, tan devastada que usa sus esclavos furros para saciar ese despecho. Parece mentira, pero la mayoría de chicas de esa academia también hacen lo mismo. No por despecho exactamente, pero me entienden. León quería estar a paces con Dan, ya que apoya que Jill debe recibir su merecido, pero las órdenes de su patrona lo son todo. Y bueno, León tampoco se va a contener, más aún cuando apostó a sí mismo a que ganaría la carrera. Con esto el evento da inicio y ya León estaba teniendo problemas luego de que varios comenzaran a atacarlo, a la par que en la tribuna le desean lo peor. Por otro lado, Angélica y Olivia apoyan desde las gradas, pero aparece la tipa del café, quien solo viene nuevamente a insultarlas y a remarcar lo displicente mala clase que era Angélica con los nobles de menor rango, ni qué decir con los plebeyos, haciendo que Olivia huya del sitio, lo cual molesta a Angélica, que se lanza a golpearla. Mejor les pongo las escenas del manga, que me parecen muchísimo mejor que lo que hizo el anime. Volviendo con León, este ya había recibido una paliza, todo el mundo estaba confiado de su derrota, pero como dicen, el que ríe al último es que disfruta como otros lloran. En este caso León activa el Max Turbo, rebasando a todos y cada uno, llegando al segundo puesto. La tribuna sentía el verdadero terror, que hasta imploraban
querían que no saliera con vida de ahí. Ya su único obstáculo era Dan, quien quiere que esto se decida justamente, pero León le mete al nitro y lo que parecía un empate terminó León alzándose con la victoria. El estadio colapsó junto con sus bolsillos, pero la felicidad del pobre dura poco porque el motor se le estalla y este sería su fin de no ser porque Dan lo salva al final, ya que ambos odian al mismo tipo y porque él apostó a que León ganaría. Luego de que le diera lo acordado a Marie, León procede a cobrar la petición a Jill, la cual resultó ser que fuera con Clarice a disculparse por lo que hizo. Fue duro para ella al principio, incluso Dan y su gente estuvieron a punto de darle su merecido, pero ella los detiene ya que se da cuenta que desperdició su tiempo tratando de que él volviera con ella. Después Dan le agradece a León por lo que hizo, a la vez que Clarice ve que no es tan mal tipo. Seguido ella le comenta que debe ir a hablar con Angélica y Olivia por lo visto durante la carrera. Él habla con Olivia y le hace ver que su amistad con Angélica es genuina. Se dicen más cosas, pero no les voy a echar tanta lora. Por lo que en su cuarto Olivia está dispuesta a hablar con Angélica, pero termina apareciendo Carla, quien le pide unos minutos para hablar. ¿Se acuerdan que Carla le solicitó a León que salvara a su familia? El contexto aquí es que su isla flotante fue invadida por piratas, por lo que León deberá exterminarlo. Se menciona que esto es un evento importante en el juego, ya que al enfrentar a los piratas obtendrá uno de los 3 objetos sagrados para que Olivia pueda despertar su poder como la legendaria santa. La historia original era que Olivia tomara dicha misión con alguno de los 5 nobles. Como sabemos, la intervención de León y Marie ha hecho que Olivia no pueda desarrollarse como la protagonista de esta historia, más aún cuando León dice no querer interferir, pero aún así lo hace por tener ventajas. En cuanto a Olivia, es quien se lleva los platos rotos, y es que este evento de los piratas que atacan las tierras de Carla realmente está arreglado por la rubia castrosa, quien en la historia del juego hace que sea Olivia quien vaya a dicha misión por envidia. La cuestión aquí es que Olivia sin León o sin Angélica no es nadie, más aún es tratada como basura, no solo recibiendo daño físico sino psicológico, y también agregar que esto solo se vio en el manga, su cuarto fue arruinado, incluso un docente vio lo que pasó y no hizo nada solo por ser plebeya, viendo la triste y cruel realidad en la que vive. Siguiendo con esta vuelta llega el día de la misión donde bueno, nos dan información de la nave que usarán, pero así es, a quien le importa eso. Con esto llega Carla y Olivia, quien luego de la humillada de la que fue víctima, ahora la trata como si fuera su esperancita, algo que a León no le gusta y adivinen, hay más cosas que no le van a gustar, porque a Carla se le ocurrió traer a, si soy honesto ya no me acuerdo sus nombres, bueno, trajo a los nobles de pelo morado y rojo, que uno está ahí por un favor a su ex prometida y aparte de que va a recibir recompensas, y el otro, bueno, solo quiere poner a prueba su fuerza. En cuanto a los demás nobles, los llamaron sus familias y por eso no están. La cuestión aquí es que León ve a estos tipos como una desventaja, ya que uno solo tiene una lanza y el otro una armadura insignificante. No hay mucho para sacar provecho. Por parte de Angélica, ella le quería dar un regalo de disculpa a Olivia, pero vería que su cuarto fue grafiteado. Aparte de aparecer esta rubia, quien solo viene a buscarle males al cuerpo, y es que le cuenta que ella fue quien hizo que León y Olivia fueran a enfrentar a los piratas creyendo que podrían no salir ilesos. Esto emputa a Angélica, quien la amenaza por meterse con Olivia, y sí, me vuelvo a quedar con lo visto en el manga. Con esto Angélica sale a ayudarlos. En el castillo la reina habla con su hijo sobre prohibirle ir a hacer refuerzo contra estos piratas, simple y llanamente por no tener experiencia. Algo a mencionar, con tan solo decir que León fue a ayudar la sonrojó. Eso sí es niveles de niveles. Volviendo con León, luego de estafarlos jugando a las cartas y que nos contaran cosas irrelevantes, Luxion informan que 2 naves enemigas se aproximan. León los prepara para el combate, pero estas guas no saben ni mierda, por lo que se encarga solo. El enemigo se alista para el ataque, al ver que León estaba solo y con esa armadura se confían, pero sus sonrisas serían borradas cuando comienzan a caer uno por uno. Antes de que pudieran retirarse terminaron siendo derribados, por lo que al final alzaron la bandera blanca. El noble rojo se daría cuenta lo que es una verdadera pelea y en la que no pudo hacer nada. Luxion informa que debió ser más fácil acabar con los piratas que haberlos capturado vivos, pero León dice que aún no odia lo suficiente como para acabar con vidas. Mientras Carla se encuentra desesperada ya que la misión falló, su patrona se va a enfadar y para colmo su familia ni siquiera estaba en problemas. Es más, cuando llegaron los recibieron como si fueran vándalos. Luego de aclarar que Carla fue quien los contrató, ella le echa la culpa a Olivia por sacar todo de contexto. León menciona lo que realmente pasó y tras varias discusiones Carla confesó que todo fue planeado por la rubia. De ahí ya
Olivia, no sé lo que pasó con ella, pero lo que sí sé es que Olivia se encuentra afectada. León trata de calmarla, aunque solo empeora las cosas, mencionando que ella no ha merecido nada para que un noble como él la trate bien. En el papel sabemos que lo hace para ayudarla a avanzar más rápido, pero como mencioné, Olivia no ha ganado experiencia, más bien vemos que ahora es débil e inestable mentalmente, haciéndole ver a León que solo es una mascota que ha estado consintiendo demasiado. Y eso es algo que Luxion le haría ver posteriormente a la conversación con Olivia. Está claro que su intención era ayudar, pero no contó que esto sería contraproducente para ella. Luego de ponerse a pensar la situación, el morado llega para entrenar con la espada. León lo molesta preguntando si no es mejor entrenar magia, que esa pues es su especialidad, pero este responde que es para derrotarlo. León seguiría humillándolo diciendo que no volvería a pelear con perdedores. Aunque se molesta, decide ignorarlo, pues su determinación de dejar de ser el más débil de los 5 es superior. Después de discutir por qué le gusta una plana como Marie y que la trama es lo más importante, uno de los robots de la nave les trae unas espadas de madera, con lo que el morado se lanza al ataque. León dice que esto no tiene sentido, pero este solo le importa vencerlo a toda costa. En esas León pierde el equilibrio, donde el morado aprovecha para atacar, aunque reacciona antes de poder conectar el golpe, por lo que se retira. De ahí Luxion revela que fue su idea lo del duelo para que pudiera despejar su mente. Mientras en alguna mazmorra, Mari y su semi-humano mascota se encuentran en la búsqueda de los artefactos de la Santa antes que Olivia o León. De ahí nos movemos al Palacio de los Reyes, donde Julius y el Peliverde hablan sobre escapar para ir junto a los otros dos multicolor que acompañan a León, por lo que su maravilloso plan de escape es disfrazarse con máscaras y capas. Si esto de por sí ya no es lamentable y obvio al mismo tiempo, para obtener dichas prendas hacen una solicitud al palacio por escrito de lo que quieren. La reina no sabe si molestarse o sentir pena, si preocuparse porque se quieren volar o porque en verdad se les ocurrió algo tan pero tan estúpido. Como era de esperar, la solicitud fue rechazada. Lo peor es que se sorprenden. En la nave León los vemos desayunar y les avisa que irán al barco principal de los piratas para conseguir uno de los artefactos de la Santa, pero Luxion informa que los piratas han comenzado a moverse hacia ellos. León les comenta lo sucedido, por lo que le piden que los deje luchar. Este al principio se negaba, pero al verlos inclinarse y rogarle que los deje ayudar, no le queda más opción que aceptar. En esas Olivia se comienza a arrepentir por lo que le dijo a León y piensa que es mejor disculparse con él, pero en esas la nave sería atacada. Olivia vería a León combatir a la vez que sería derribado. Olivia sale a ayudarlo, aunque sería detenida por los robots de la nave. Desesperada libera parte del poder de la Santa, abriéndose paso. Al llegar a la escotilla aparece una armadura de los piratas, los robots la defienden siendo inútiles. Antes de ser capturada los multicolores llegan, pero estos dos no son rivales para él. Mientras León tiene problemas y al parecer sus emociones le juegan en contra. Para mal, Luxion informa que el líder de los piratas está en la nave frente a Olivia. Cuando este se acerca se da cuenta que los otros la están defendiendo, tal y como debió ser la protagonista con su harem de hombres apuestos. Considerando no intervenir, León prepara todo para el siguiente ataque. En esas el pirata le pide a Olivia que vaya con él si no quiere que uno de ellos sufra, pero termina llegando León, que lo acaba en un instante. Tras asustarlo, hacerlo llorar y humillarlo, encuentra el objeto de la Santa. Al mismo tiempo los piratas alzan la bandera blanca. Después Olivia cura a Brad. León al verla deja en claro que no volvería a involucrarse con ella. En cuanto al rojo se disculpa por los daños, pero a León no le importa, ya que lo importante es que se lleven al morado adentro. Por otra parte, Olivia queda devastada al escuchar que León ya no la llama por su apodo. Más al rato León recupera los tesoros, pero decide quedarse con un porcentaje y hacer que los peliteñidos reciban el crédito. Con esto recupera sus estatus, el mundo del juego volvería a la normalidad y puede volver a ser un simple personaje de fondo. Dicho y hecho, estos reciben su recompensa y a la vez volver a ser herederos de su familia. Con esto podrían ayudar a Olivia. La rubia recibiría su castigo. Angélica le mete su cachetadón a León por hacer llorar a Olivia, también tomando la decisión de alejarse de ella, mientras Brad y Greg hablan con el príncipe para tener una audiencia con la reina. Esto para que asciendan a León del sexto mayor
al quinto menor como agradecimiento por lo que hizo por ellos. Claro que esto no le gusta para nada a León, y para empeorar, la familia de Clarice le agradece por ayudar a su hija dándole una moto y un ascenso al rango quinto mayor cuando se gradúe. ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! Los amigos de León están contentos de su ascenso, ya que ahora tiene a las chicas tras de él. A ver, aclarar algo, no es que boten la baba o de verdad lo vean con otros ojos. Hablamos de las feminas que tienen de esclavos a hombres guapos y se acuestan con cualquier raza por mero capricho. Por lo que sí, es por solo interés de su nuevo título, aunque es evidente que les desagrada y eso es algo que León lo sabe muy bien. Pero tiene chance en comillas de conseguir chica en la excursión. Cada año la academia organiza una excursión dividiendo a los estudiantes en 3 grupos, donde son enviados a 3 diferentes islas para explorar. Para León esto lo favorece, ya que las estrellas y el poder del guión se unieron para que pudiera ir a la isla donde se encuentra un ítem importante. También mencionar que 2 amigos irán a islas diferentes, pero León justamente terminó en el mismo grupo que Olivia y Angélica. Ya sabemos que en buenos términos no andan, por lo que se pondrá interesante el asunto. Ya en el crucero rumbo a las islas vemos la distancia que han tomado estos 3. Aparte que para su destino, el peliazul también va para allá. Pero esto solo sería el menor de los problemas, ya que el antiguo séquito de Angélica planea traicionarla por preferir andar con León y Olivia que con ellas. También que por lo ocurrido con la desherencia del príncipe, la familia de Angélica ha decaído, haciendo que sus familias se desvinculen del duque, por lo que el crucero tiran un aparato que bota humo. Al parecer será una señal para el inicio de los problemas. Ya en la isla podemos observar que se encuentran realizando un festival, donde Olivia la vemos triste, ya que podría estar disfrutando este evento junto a Angélica y León. Mientras camina se arrepiente de escuchar la opinión de terceros y no haber confiado en ellos, quienes le han tendido la mano. En esa llega un templo donde se encuentra León para posteriormente aparecer Angélica. La escena se pone incómoda para los 3, pero para aligerar el ambiente aparece una chica mencionando ser un templo para matrimonios, donde cada uno hace su ofrenda para encontrar a su pareja ideal. León se saca la cartera buscando una chica con ciertos rasgos que el editor pondrá en pantalla. Ignorando lo que le hizo Angélica, la chica le entrega sus amuletos. Esto emociona a León, ya que era lo que estaba buscando. Al abrirlo vemos que las chicas obtuvieron las bendiciones de los elementos. En cuanto a León, consigue la buena fortuna en combate. Ya de regreso a la academia, Luxion le pregunta si no había ido por el artefacto de la santa que está en la mazmorra por no tener este amuleto. También mencionar que Marie podría adelantarse, ya que su objetivo es quedarse con el rol de protagonista. León cree que no puede ser lo suficientemente estúpida como para arriesgarse, aunque lo que le preocupa es que el evento del conflicto pueda iniciar. En un cambio de escenas vemos a una chica despertar, la cual no me da buena espina. Volviendo con León, el peliazul le pide que tenga una pelea de esgrima, ya que se enteró que el morado lo desafió. León comienza a burlarse de él y es en ese entonces cuando unas criaturas comienzan a aparecer en los cielos. También una nave perteneciente a un territorio que se independizó del reino para hacer una nueva nación. En esas vemos a la chica de ese momento, la cual es la princesa de dicha nación. Su nombre no lo puedo pronunciar, así que el editor lo pondrá en pantalla. Quien hace un anuncio declarando una disputa entre ambos reinos, por lo que toma como rehenes a los hijos de los altos mandos. Esto preocupa a León, ya que este evento debía ocurrir en su 3er año en la academia. Angélica revela ser hija del duque, por lo que en vez de llevarse a todos, ella tomará su lugar. León intenta detenerla, pero los otros alumnos se interponen, ya que no piensan exponer su bienestar. ¡Qué hijo de putas! Este man les ordena que les dé una paliza a León, y ¿qué les digo? Más de uno aprovechó. Sin más, Angélica es llevada a la nave. Olivia no pudo hacer nada, ya que al igual que León, la detuvieron. Más adelante, Angélica se reúne con la princesa, la cual es consciente que el reino tiene cierta ventaja, pero como vemos, estos poseen monstruos los cuales controlan con una flauta. Otra cosa más, el sacrificio de Angélica fue en vano, ya que estos planean deshacerse de los estudiantes, haciendo hincapié que solo 2 protestaron ante su captura, mientras los otros son unos malparidos pibos cochinos que no merecen ser nobles. ¡Qué pena! Pero aquí sí estoy del lado de la princesa. ¡Que se mueran esos hijueputas! Volviendo con León, este se encontraba detenido. El peliazul aparece compartiéndole lo que dijo el mensajero. Angélica es más que suficiente, por lo que prepárense para su fin. Luego de comentarlo, es como le pide que lo salve y... ¿por qué hacerlo? Es mejor para el mundo no tener este tipo de ratas existiendo. Pero al final León propone que para salvarse, ellos mismos deberán hacerlo. El exnoble pediría ayuda a todos, pero estos solo se la pasaron burlándose por su desherencia, aparte de culpar a Angélica de solo salvarse a sí misma.
lo que obviamente molesta a León, quien usando su rango, el cual es muchísimo mayor que el de los mismos docentes, les ordena que peleen, pero puff, marica, que siguieron negándose y aparte le estaban diciendo que mejor pelee solo. Cosa que sí hará porque él es un verdadero noble, no como la basura aquí presente. Una de estas, una hija de un conde, comienza a alegar por ser tratada de esa manera, pero León le haría ver lo incompetente que son, ya que se aliviaron cuando Angélica se entregó esperando a que todo pasara. Una completa deshonra para sus antepasados que lograron grandes hazañas, por lo que tras escucharlo todos se encuentran motivados para el combate. Bueno, de paso parece que se consiguió una loca sin buscarla. Tras capturar a las traidoras, León usa la moto que le regaló la familia de Clarice, con unas cuantas mejoras que hizo Luxion, sale a salvar a Angélica. El plan es hacerse con la flauta que controla a los monstruos. Con ayuda de Luxion se van haciendo camino. Desde la distancia, el azul se pregunta cuándo podrá llegar a su nivel. Por ahora su objetivo es defender la nave junto a los otros alumnos. Desde la distancia se ve como solo salen rayitos. Pero bueno, en el barco enemigo le informan a la princesa que el enemigo se acerca a toda velocidad en una moto. Al verlo, Angélica reconoce que se trata de León. La princesa no se queda de brazos cruzados y contraataca. Angélica nos da un lindo discurso motivacional de no rendirse y que su mejor caballero es quien los lidera. Esto sorprende a la princesa, pero uno de sus hombres solo se ríe diciendo que la nave prepara el ataque para derribar tanto el barco enemigo como a los monstruos. La princesa incluso se cuestiona el usar a sus criaturas como carnada. Luxion se asombra de la fuerza de los estudiantes ya que están dando pelea a los monstruos. León menciona que son descendientes de grandes aventureros, también que son obligados a entrenar arduamente con el objetivo de poder tener esposa. Pese a la gran defensa que han creado, las naves han iniciado sus ataques de gran impacto, todos asustados esperando a su triste y cruel final. Pero ocurriría un milagro de la naturaleza, y es que Olivia despierta un power up que no solo cubre por completo la nave bloqueando el ataque enemigo, sino que contraataca a los monstruos, quienes caen como moscas. Su poder no solo sorprende a sus compañeros, sino también a León y a Luxion. Este último aprovecha para decirle que esto es fruto de su intervención, ya que pudo enfocarse a los estudios de magia, con lo que pudo controlar mejor su poder. Aprovechando la ventaja otorgada por Olivia, León se prepara para ir a todo gas, pero como la nave es un monstruo gigante, se les ocurre entrar por la boca. Y bueno, ser borrado de la existencia, o al menos es lo que dijo este vejete. Sin embargo, su sonrisa e ingenuidad son borradas cuando León sale del suelo y neutraliza a los presentes. Bueno, y le da un golpe de muy mala calidad, pero al menos se desquitó. La princesa asombrada le pregunta su nombre, pero León no está para rodeos y le pide la flauta. Esta se la da, pero Luxion informa ser falsa. La verdadera la tiene la sirvienta. Con esto León atrapa a la princesa, obtiene la flauta, salva a Angélica y Luxion afeita el bigotón. Y antes de que la nave cayera, ya que León destruyó al monstruo, escapan y usando a la princesa se abren paso entre los enemigos. Al llegar a su barco solo queda escapar con la princesa como rehén, pero el Vigo, bueno, ya no se le puede decir así. El anciano anuncia que la princesa ha decidido sacrificarse, por lo que retomarán el ataque. No solo eso, sino que esta última libera a los monstruos que controlaba. Al hacerlo, estos vendrán a atacarla, por ende a la nave de la escuela. León se ha confiado, Olivia no puede moverse debido a la gran cantidad de energía que usó antes. Sin más opciones, León vuelve a despegar junto con Lux, pero Angélica siente impotencia al no poder ayudar. Entre su frustración y desespero, logra activar un power up, el cual crea lanzas de fuego para ayudar a León, quien se encontraba rodeado. Al mismo tiempo, Olivia, quien no podía moverse, logra salvarla. Esta última menciona que hizo todo esto para no serles un estorbo a ambos. Angélica le haría ver la bestialidad que cometió, aparte de aclararle que son amigas. Esto conmueve a Olivia, pero se nos tira en el momento cuando la nave recibe un impacto, haciendo que Angélica salga volando por la borda. Pero antes de caer, Olivia con su último aliento logra atraparla. La nave recibe otro impacto, con esto Angélica vuelve a subir, pero Olivia sigue derecho. Aunque no todo está perdido, porque primero, abajo hay agua, y segundo, León la salva de sucumbir ahogada. Aquí tiene una discusión del por qué León quiere que esté con otros, aunque es claro que ninguno del Team Orgullo le agrada. Sin importar lo apuestos y ricos en el sentido monetario puedan ser, Olivia solo quiere estar con León. Aunque este se pregunte el por qué quiere estar con un segundón, ella confiesa que lo ama. Sin palabras, León la lleva de vuelta a la nave. Al momento de recibir el tercer impacto, el crucero de León aparece derribando varias flotas enemigas. Con esto, León se monta en su armadura para acabar con los pocos hombres que les quedan. El conde, sí, resulta que era un conde, se niega a retirarse, pero al parecer un milagro se le ha cruzado, ya que aún poseen un as bajo la manga.
Mientras León pelea, Luxion dispersa naves para que los estudiantes se pongan a salvo. El enemigo ha desplegado a su mejor guerrero. León al verlo descubre que se trata del Caballero Negro. ¿Que lo delató? ¿Será por el color de la armadura? No, ¿cierto? Continuando, su nombre es Vandel, el cual es muy reconocido por hundir docenas de barcos él solo. León lanza sus drones, pero este los acaba sin problema. Luxion informa que su armadura es más avanzada que otras a las que han enfrentado. En un forcejeo, León es superado, por lo que decide pelear a mano. El enemigo ataca por sorpresa, aunque no sería problema, pero Vandel aprovecha y corta a León. Todo se da por perdido, aunque León seguía peleando. Luxion sugiere la retirada, León se niega, y este le dice que se encuentra en esta situación por no querer eliminar a su enemigo. Por lo que luego de varios ataques y ver que su deber es superior a cualquier otra cosa, León se lanza, pero sería cegado y posteriormente profanado. Aunque este sale de su armadura, Luxion atrapa a Vandel y León con su arma le apunta diciendo que se rinda, pero este prefiere ser eliminado antes que rendirse. Luxion informa que el enemigo se ha quedado sin tropas, por lo que Vandel se queda sin opciones. Pero el conde lanza una bengala, la princesa menciona que esta supera su flauta, lo que significa que ha llamado a más monstruos. Vandel lo ha perdido tanto él como el resto, pero León tenía su as guardado. A lo Majin Buu hace llover rayos acabando con cada monstruo presente, dejando al caballero y a todos con la boca abierta. Con esto León le deja claro que fueron derrotados por una nave de pasajeros y aparte de culicagados, consentidos y mimados, por lo que es peor vivir en deshonra que pelarlos. El conde se postra ante León y bueno, este último se quedará con todo lo que sirva sin objeciones. Después de eso se nos deja claro que si bien León tiene el poder de ponerle fin a cualquiera, lo cierto es que si lo hace, generará controversia en su propio reino, siendo tomado como una amenaza. Continuando, luego de que León viera una escena con mucho desarrollo, Chris aparece para decirle que entrenará para poder derrotarlo. Y claro, León ya tiene a quien cederle el crédito. Ya con todo de vuelta a la normalidad, al Team Orgullo se le ocurre desafiar a León y la brillante idea fue gastar su dinero reensamblando partes de sus armaduras, que de por sí eran basura, para crear una montaña de chatarra. Vean esa cara de decepción. Ay, cómo lo gozo. Como no puede ser de otra forma, todos apoyan a los multicolores y pues, ¿qué les digo? Este planeaba perder, pero esa platica, que fue mal gastada, ya que está a punto de explotar por un sobrecalentamiento, por lo que no le queda más remedio que destruir la armadura. ¿Y qué les cuento? A alguien sí le dolió ese dinero. Después de esto, León recibía el cargo de vizconde por atrapada a la princesa. Marie jura volverse la protagonista y como vemos ha conseguido uno de los objetos de la santa. En cuanto a Livia, le menciona que espera algún día su respuesta. Y pues León menciona que pese a que quisiera que la historia siguiera su curso, menciona que quiere seguir al lado de las chicas. Y así culmina esta serie. Es raro, pero a la vez maravilloso. Gánate un corazón comentando segundón para saber que llegaste a esta parte del video. Directo, claro, preciso y conciso al punto. Una adaptación mala en todos los aspectos. Animación limitada con diseños feos y con un brillo que los hace ver de plástico, peor aún que la mayoría de veces es solo una imagen estática moviendo la boca. En cuanto a la dirección de la historia, se comieron muchas cosas. El guión se siente apresurado y resumido en muchas partes, perdiendo tanto contexto como el hilo de la historia. Pero aclaro que el anime para mí es malo. En cuanto al manga, que como vieron estoy usándolo para complementar la historia, en mi opinión es superior, con mejores dibujos, escenas, te explican a detalle las situaciones y te profundizan más los personajes. Aunque me parezca mejor, lo cierto es que solo es un romance que hace burla a los juegos Otome. Y que vuelvo a aclarar, en mi opinión es buena, aunque tampoco es que prometa mucho. Si desean continuar la historia pueden leer a partir del capítulo 38 del manga, pero les sugiero que lo lean desde el principio, porque les digo que si lo van a seguir donde acabó el anime, marica, se van a pegar una enredada pero terrible. Nada, los quiero, cuídense y nos vemos en un próximo video. Bye. Ño.